catalizador, pues es un elemento que acelera funciones. Usted quiere catalizar el proceso de curación de sus pacientes de verdad. Y no nos crea, no nos crea, pruébelo. Pruébelo. Trabaja de una manera, pues, maravillosa. Los animales son todavía un poco más susceptibles, reciben más fácil la homeopatía, más. Sí, 5 gotitas, 5 o 10 gotitas, 3 veces al día. Y pues eso hasta para mantener una reestructuración constante, porque la primera vez que tú dijiste de las caléndulas, la primerísima vez, Vámonos. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Qué estamos, gusto, hermano. qué gusto encontrarnos con ustedes a través de este medio, como mes con mes. Aquí, casi cerrando el año. Casi, cerrando porque les el tenemos año. sorpresas. Sorpresitas. Les tenemos sorpresas. Así que, pues aquí estamos con muchísimo gusto, con un tema muy interesante, un tema que causó mucho revuelo, lo expusimos el Domingo Cultural pasado, y un tema pues muy actual. Y en Ciudad de México Y en también, Ciudad de México. acabamos de regresar la semana Experiencia muy bonita. pasada en Ciudad de México, Tuvimos antepasada. Lleno total. Lleno total, gracias a todos por su asistencia. Sabemos que muchos por aquí van a estar viéndonos, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, a gracias. todos los que nos están viendo en YouTube, también muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Es bien, fíjate, hermano, estuvo padre allá, luego regresamos una semana. Te fuiste a Morelia, también muchísimas gracias, buenísimo. Estuvo genial, ya supe. Sí, muchas gracias. No, pues gracias. Y pues ahora aquí, con este tema, que la verdad, a ver, se escucha muy simple. Decir ansiedad y juzgar a la gente, porque eso se ha prestado muchísimo. No. Ya todo el mundo dice que es ansiedad. Pues sí, porque no sé qué factores externos, no sabemos qué factores internos, emocionales, mentales, han perjudicado tanto a la sociedad al grado de caer en ansiedad, estrés, depresión o suicidio, que es la peor de las acciones, pues. Así es, de los estados. Pero siendo un terribles. Impulso, todavía hay forma. Así y es. hay mucho que hacer. Así que, pues entrando en materia. Vamos a empezar a hablar precisamente, hermano, de esta ansiedad, de este estrés. Quien no ha tenido una crisis de ansiedad puede no ser capaz de entender lo terrible, lo abrumador, lo infernal que es esta situación. Y mucho peor cuando la gente, a la persona que está viviendo estas crisis de ansiedad, estas crisis terribles, indefinibles, la gente le dice, ¿pero qué te pasa? Ya, contrólate. Y pues peor. Pues quisiéramos, ¿no? Que fuera Claro, switch que fuera tan automático. simple como le aprieto. ¿Cuántas veces no hemos estado en Claro. una situación de esas donde queremos pensar que me tocó en el hombro, en la Hago oreja, en el ojo, 3 respiraciones. respiraciones y va para afuera? Quisiéramos, claro, pero ¿cómo acompañarlos? Pues lo mejor que puedo hacer para acompañar, pues es recomendarles un medicamento homeopático para que nos ayude, recordando que gracias a Dios, al universo y a la misma medicina, esos medicamentos tienen ese alcance, ¿no? Así es. Ese alcance emocional. Bendito homeopatía, regalo divino que tiene ese alcance de instar al propio organismo a volver a su centro. Y fíjate, hermano, amigo, compañero, haces una pregunta clave. ¿Por qué hay tanta ansiedad? Y bueno, es multifactorial, hay factores endógenos, pero definitivamente algo que contribuye tremendamente a que se haya disparado, pues la forma de vida en la actualidad, la forma de vida que tenemos, los valores o la ausencia de los mismos,
en estas épocas donde es más importante el hacer que el ser, pues ya de entrada ahí ya estamos naturmuriacosos. Pero estamos peor todavía, porque ni siquiera es más importante el hacer que el ser, es mucho más importante el tener. Después queda el hacer. Y por último, en un rincón sombrío de nuestra existencia, nuestra propia esencia, nuestro propio ser. Y de ahí que mucha gente vive un sinsentido vital, vive vacío, buscando denodadamente compensarlo con cosas externas. Y bueno, y si a eso le agregamos este ritmo de vida, ¿qué nos dicen, verdad? Que hemos andado súper correteados. Este ritmo de vida, con este estrés de mil y un cosas por resolver, ¿sí? Como bien decimos tú y yo, ya no es tres, es cuatro, es cinco. Es un estrés espantoso. Y algunas veces lo decimos, la peor forma del estrés es cuando la persona ya ni la siente. ¿Sí? Cuando se acostumbra y se adapta a vivir. Pero el asunto, fíjate, hermano, algo que yo he visto en los pacientes, o sea, y en la familia y en la vida personal, te acostumbras. Pero cualquier cosa que te haga moverte, ya cuando estás acostumbrado, cualquier cosita que te haga moverte de eso, te genera, ya no es estrés, ya así ya puede crear una crisis de ansiedad, o hasta una locura, un bloqueo mental que no te da ni pie para adelante, ni pie para atrás. Es un derrumbamiento pues de toda la vida. Y bueno, siempre lo hemos dicho, la homeopatía, así, en kinder de homeopatía, dos grandes medicamentos para el estrés, yo siempre lo he dicho. El estrés que acelera, Argentum nitricum. El estrés que ataranta, Gelsenum. Y aún en estos tiempos siguen siendo de una validez tremenda. Inclusive, hay gente que de repente pues ya nos llega con tales niveles de estrés, de ansiedad, que pues ya vienen empastillados, endiazepanados, ya con sus benzodiazepinas. Y en esos casos, de veras que es preferible, a veces incluso mucha gente me dice, oye, ¿se pueden combinar? Pues no es lo más ortodoxo, no es lo más purista, pero de eso, a que el paciente termine con un triple paquete con benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, modafinilo, porque pues lo obnubilan y hay que darle algo para que preste atención, pues claro que es preferible. Pero estos medicamentos son fantásticos. El Argentum nitricum, para estas personas cuyo estrés, cuya ansiedad los aceleran, los tornan impacientes, intolerantes. Dos claves distinguen Argentum nitricum y las dos son con O: obstinación y obsesividad. Es uno de los grandes medicamentos del TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos, del tamaño de un arsénico que está a continuación, de un sifilinum, de una tuja, pero también son gente que se cierra mucho. Y es que es lo que sucede cuando nos vivimos con esta ansiedad, con este estrés, con esta aceleración, perdemos contacto no solo con los demás, sino con nuestro entorno, perdemos ductilidad vital, no somos ya capaces de adaptarnos. Entonces es un medicamento preciso y precioso. Y está arsénico, híjole, también otra gema para estos estados de tremenda ansiedad, de tremendo estrés, donde las personas sacan el cobre. Fíjense, en las situaciones adversas sale la naturaleza de cada quien. Y lo podemos ver en la pandemia pasada, como mucha gente sacó lo más espantoso y terrible de sí mismo. Gente gandalla, personas que después de la muerte de seres queridos, de sus propios padres, yo me quedo con todo. No me importa que tenga necesidad, egoísmo, avaricia, mal plan, pero también en esas circunstancias tan terribles vemos gente que saca su oro. La mejor versión. La mejor versión. Y eso pues depende cada quien de nosotros. Y arsénicum es el gran medicamento para esta ansiedad, para estos cuadros de estrés, de gran abrumación, donde tendemos a amargarnos, a enemistarnos con todo y con todos, a volvernos pesimistas, renegones, sin llegar a ser la amargura personificada de un arsénicum que es envidioso, miserable, maldoso. Pues sí, a veces la ansiedad nos hace ser poco tolerantes o inclusive pues sacar este cobre que decíamos. Y está arsénicum, un gran medicamento para crisis de ansiedad, arsénicum, calercenicosum, para personas de veras que no pueden controlarlo. Luego está varita carbónica, que es el gran medicamento para cuando sentimos que no entendemos, que no podemos. Varita carbónica sí está muy indicado
en chicos, por ejemplo, que pudieran tener algún déficit intelectual. Pero este es el gran medicamento no solo de ansiedad, por cuestiones simples, triviales, sencillas de la vida cotidiana, sino también para el estrés, la ansiedad que obnubila. Es decir, que no nomás nos ataranta como Gelsen, sino que de verdad nos limita intelectualmente. Es que de veras, ¿sabes? Cuando uno se siente muy, muy estresado, hasta atarantado anda uno que... Se le va se nos van las cabras al monte. y se ella siente, se queda y se y siente. la gente lo percibe. Oye, ¿qué te pasa? ¿No estás dando Sí. en ambientes laborales donde hay mucha exigencia? Hay ambientes bien bonitos, los homeopáticos son maravillosos, pero otros ambientes donde hay mucha dureza, tú ves gente que se quiebra. Es un medicamento muy interesante. Y si hablamos de abrumación, carcinosinum es un medicamento precioso, es un grano sodio. Está muy indicado en personas muy capaces en ciertas áreas, pero muy limitados en otras. Pero también es uno de los principales medicamentos para la abrumación en sus formas más extremas, más exageradas. Para personas que sienten de plano que ya las circunstancias lo superaron, que yo ya no puedo hacerle frente a lo que está pasando, que no doy la talla. Y esto viene muchas veces también por algo que tiene carcinosin, vive mucho en su mente. Y otro detalle es que quiere entenderlo todo, comprenderlo todo para poderlo controlar. ¿Y qué creen? No tenemos control de nada. Nos vendemos la necia idea de que podemos planear el futuro. Muchas veces uno planea y dice, ay, mira, todo salió como lo habíamos planeado. Y no es cierto. Las cosas jamás, nunca salen como las planeamos. Siempre hay cosas nuevas, inesperadas, porque la vida es una aventura. Y tenemos que ir así, fluyendo. Hakuna Matata, que en suajili quiere decir flojito y cooperando, adaptándonos a las nuevas circunstancias. Entonces, cuando vivimos mucho nuestra mente, cuando nos hemos acostumbrado a ser personas eficientes desde la brillantez intelectual, capaces de ordenar, de controlar, de guiar, de repente la vida nos pone unos estatus quietos muy interesantes. Pues, sí, ¿no puedes con todo? No, No. Y si vamos a la profundidad de carcinosinum, hablando de carcinosinum, hermano, Pues, ¿qué pues, es, hermano? o sea, son las enfermedades más agresivas. Así es. ¿Qué hiciste durante todo el tiempo donde estuviste pensando en dar la talla, como como lo dice en la imagen, en dar la talla y que crees que no y que ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de inadecuación, de inadecuación, de exigencia, y que se puede convertir en una enfermedad. Y una enfermedad maligna. Y una enfermedad maligna. Por eso en carcinosinum a mí me gustaba mucho que decía que era el de los mozoes de las enfermedades más agresivas y más destructoras. Tú lo dices, no solo es cáncer, tú lo dices en nuestras charlas, no solo es cáncer, es todo ese tipo de enfermedades. Hasta es más, una diabetes que no sea destructora, pero con un paciente que tuvo un estilo de vida así, ¿qué tan destructor se vuelve? Entonces, ahí maligna. es tener ese cuidado de las señales de ansiedad, de las señales de estrés, de la preocupación en general, cómo la manejamos y cómo nos preocupamos. Lo platica muchísima gente, que pasan el 80% de las cosas que pensamos. Otros dicen, otros autores, que el 90% de lo que estamos Pensamos pensando que va a pasar. no pasa. O sea, el 90% no pasa, es un 10% lo que puede llegar a pasar, o a veces muchísimo menos. Pero entonces, en esta situación de carcinosin, pues es pensar hacia dónde y esto qué queremos. Que tú dices, subrayarlo, cómo se detona la malignidad, incluso, como bien dices, en una diabetes o incluso una infección. Luego tenemos otro medicamento precioso que a mí me encanta, coca. Las hojas de la coca están muy indicadas en esas personas pues, que se dispersan mentalmente por el estrés, por la abrumación, cuando no nos podemos enfocar. Hay actualmente medicamentos, el Ritalin desde el siglo pasado, el modafinilo, que se están utilizando con esta noción de que la gente se enfoque. Pero el problema de estos medicamentos químicos es que a veces pasa, yo tengo pacientes que dicen, no, pues empecé a tomar estos medicamentos y sí, me enfoco en la mosca que va volando
y ahí me quedo, ya no puedo atender otra cosa. Se Sí. va. Y en cambio, coca es un medicamento para esas personas que por estrés, por ansiedad, por depresión, han perdido la capacidad de concentrarse, de tener una estructura mental y se vuelven difusas, confusas y obtusas, es decir, olvidadizas, dispersas, con falta de enfoque. Actualmente a muchos niños se les cataloga con TDAH, o sea, síndromes de hiperactividad y de atención dispersa con hiperactividad o incluso con destructividad. Y muchas veces no es tanto, sino la multifocalidad de los estímulos que estamos viviendo. Con tanta cosa que tenemos, ¿cómo ponerle atención? Entonces, coca se vuelve un medicamento precioso, maravilloso. Cóculus, este es otro gran medicamento, Cóculus índicos, para esas personas que se preocupan mucho por su familia. 2 medicamentos en homeopatía se quedan atorados cargando a los demás. Cóculus y magnesia muriática. Si tú te preocupas más por los demás que por ti mismo, algo anda mal. Si tú te preocupas más por el otro que el otro por sí mismo, algo anda muy mal. Y esto es muy típico de medicamentos como Cóculus, como magnesia muriática, como Muriaticum acidum, ya en estados de mucho cansancio, extenuación. Pero Cóculus vive mucho ansiedad y estrés. Son esas personas que pierden el sueño, se pierden de vista a sí mismas, se deterioran, se enferman por estar al pendiente del otro. Es el medicamento típico de la mamá, pues que le vela el sueño al hijo. La preocupona que trae Jesús en la boca. Sí, exactamente. Que al bebecito no duerme por estarlo viendo, a su hijito no le vaya a dar muerte de cuna. Y yo dije, ¿qué edad tiene su hijo? No, ya tiene 24 años, pero no vaya a ser que tenga muerte de cuna tardía, ¿sí? Y que andan resolviendo todo. Si el hijo hizo una daga, pagando. Si el hijo se fue a una fiesta y se emborrachó, yendo por él. Y ya cuando más grandes ya no pueden hacer nada, pues no duermen rezando un rosario por cada hijo, por cada nieto. Cóculus. Hay muchas personas Sí, así. sí, no, y de hecho, en las en el día a día, familias, en cuánta nuestras gente no te familias. habla, es que no puedo dormir porque estoy al pendiente, porque tengo que ir a recoger a mi hijo de la fiesta, del cine, y eso, y obviamente lo hacen muchas personas por los temas de seguridad que estamos viviendo, claro. ¿no? Pero cuando es excesivo, también adentro de la casa, el que no es que le tengo que preparar lonche, ¿no? Y que se molestó el hijo porque el lonche no le gustó y ahí está la mamá buscando recetas a ver qué les no le des lonche, dale aire. Sí. Un taquito. O ya que apliquen la de mamá, si lo has visto. No, que le dice mamá, que era una hija de 30 años, no sé, 33 años. Dice, mamá, ahorita vengo, voy a ir a la tienda. Y le dice la mamá, pues allá quédate, ya no vuelvas, porque ya tus 33 y todavía aquí en casa y con estos, qué apuros les llevan a casa los padres. Y que los padres vayan respondiendo como una obligación, una responsabilidad, que no los dejen ni dormir. Se van a acabar más rápido. Así es. Se van a acabar más rápido. Terrible. Vivir con esa ansiedad, es más, como lo decía en el medicamento, en la filmina, descuidándose y deteriorándose al grado de perderme por otro problema. Qué terrible. Cóculus índicos. Y bueno, y cerrando en esa filmina estaba Gelsemium Supervivens, que, ojo, sí es un medicamento para mucha ansiedad, para cuando la preocupación nos obnubila, nos embota, nos ataranta. Es el gran medicamento de la anticipación junto con Argentum cuando nos preocupamos de lo que va a pasar. Pero hay que subrayar algo. Gelsemium no es un medicamento menor. Gelsemium es un medicamento muy profundo en el que hemos sido testigos de curaciones incluso de casos neurológicos incurables cuando es semejante. Los temblores son síntomas muy característicos, la mejoría por la micción es un síntoma muy característico, la omnipresente jaqueca o cefalea, sobre todo occipital, que se corre hacia las sienes y más del lado derecho, es un síntoma muy característico. Y hay que recordar que Gelsemium es uno de los 4 medicamentos más importantes que no tienen sed, junto con Apis, con Pulsatila y Nux moscata. La boca seca, reseca y no toman agua, porque están viviendo esto, una sensación de tensión. Y por último, por eso cerramos esta filmina, es el medicamento por excelencia de los trastornos por malas noticias. Entendiendo una mala noticia, o una circunstancia que viene a romper nuestra cotidianidad existencial
y la viabilidad de la vida. Es como si de repente, y a veces es así instantáneo, alguien que llegue y te dice, perdimos todo, o sea, en un instante. Y es una intrusión a la paz. Y hay gente que no se puede levantar de esto. Entonces, este concepto de la mala noticia es un detonante de circunstancias muy fuertes. Gelsemium ha llegado a curar diabetes, a curarlas, cuando estas aparecieron a raíz precisamente de una combinación de malas noticias susto, y mala mucha noticia, preocupación. preocupación Imagínate, extrema. todo eso pues, genera todo este tipo de circunstancias. Pues fantástico, vamos a pasar a la segunda imagen y mientras pasamos a la segunda imagen, pues a mí me gustaría hablar de dos medicamentos, nomás así rápido, de que sabemos, ahí van a ver las diapositivas, la imagen, pero dos medicamentos que podrían ser universales en lo que buscamos. Una sal de Schindler, cáliz fosfórico, la sal de la paz interior. Eso nos puede ayudar, ejemplo, para este caso, imagínate un Gelsemium y un cáliz fosfórico de sales cuando se trata de una mala noticia, un susto. O sea, sería fantástico. Porque evitas que se desarrolle esa enfermedad. Que se desarrolle la enfermedad. Y como les dije ahora a mis compañeros, amigos y clientes y de todo lo que hubo en Colima, en Morelia, que estos medicamentos no son para comprarlos después cuando se ofrezcan. Son medicamentos que tienes que tener en stock para el momento de una urgencia. Incluso yo me atrevería a decir que en estos tiempos son medicamentos que todos, absolutamente todos, debemos estar tomando cíclicamente. Yo lo he visto, y lo he visto en mí. Cáliz fosfórico es un medicamento que en circunstancias de mucho estrés te mantiene en tu centro, circunstancias que en otros momentos, en otros estados, te sacarían completamente de quicio, te generarían tremendo agobio. Con el cáliz fosfórico es como si tu cuerpo se mantuviera en un hombre, no me des lata. O sea, es este centro, es increíble de verdad, el cáliz fosfórico. Y a mí me gusta mucho el cáliz fosfórico con magnesia fosfórica. La magnesia fosfórica es la sal del dolor. Pero en los últimos años yo he visto que está también muy indicada en el dolor emocional. Y juntos, estas dos sales fosfóricas, wow, estados incluso de mucho deterioro. Es que si partimos de la noción de que todas las enfermedades tienen un origen psicosomático y que el cáliz fosfórico no es la sal más psicosomática, wow. Entonces, así tal cual, coincido contigo, es una sal que habría que tener ahí siempre, siempre. Y como es universal en lo que buscamos. Desde niñitos, desde un niño al momento de no sé, que un perro le ladra, lo persigue y sacan esos sustos que después se pueden convertir en una enfermedad. Cáliz fos los hace regresar a encontrar ahí su paz. Bueno, pues pasamos a la siguiente imagen, ya la pusieron por ahí, ahorita nos van a hacer favor de ponérselas de nuevo para ver los siguientes medicamentos. Ignatia, que todo el mundo sabe que Ignatia es fantástico, ¿no? No, Ignatia para el gran medicamento de las penas agudas. Y hay que entender que es una pena aguda, es una pérdida. Desde la muerte de la mascota, de un ser querido, del trabajo, hasta cuando te dicen no eres tú, soy yo, gracias por tu participación. Y uno se queda así como decía la canción, y me quedé como un duende temblando. Un ignatiazo. Mi padre, en paz descanse, en los funerales decía que iba a Ignatia. ¿Sí? Y sí, para todos, para los deudos, para uno mismo, para el que no puede dejar de llorar y para el que no puede llorar. Y es además un medicamento para aquellas personas que han vivido mucho estrés y que literalmente, como ahorita lo mencionábamos, cuando el estrés nos vuelve locos. Después de habernos acostumbrado a vivir con estrés y vienen estas circunstancias nefastas y que se nos cae la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Estas personas literalmente, tú volteas y las ves y dices, se volvió loca, se volvió loco, histérico, una sintomatología desbordante, un montón de cuestiones psicosomáticas, enfermedades que parecieran terribles y luego no le encuentra nada, llena de rasgos contradictorios, paradójicos, y que le dice el doctor, lo de ustedes puros nervios, así que le vamos a dar un paquetazo de su mazapán y anexos. Y a veces, simple y llanamente con Ignatia, las personas pueden salir adelante. Luego está el Licopodium, gran medicamento para las personas que de todo se estresan porque se sienten muy inseguros. Y hay otra cosa muy importante. Si Natriumur, que es el que sigue,
es el gran medicamento de la represión emocional. Licopodium es el gran medicamento del artificio. Nos han enseñado en esta vida a que no importa cómo te sientas, lo importante es cómo te vean, a dar el gatazo. Vivimos en un mundo de horribles y espantosas apariencias, en un mundo de tremendo artificio, donde todos estamos bien, donde tu estatus se mide por lo que tienes, por las imágenes, por lo que se publican en las redes, y perdemos de vista, perdemos contacto con nuestra esencia interior. Esto es licopodiacio, esto nos lleva al licopodio. Y entonces la persona se vive estresadísima, abrumada, porque es incapaz de mantener pues esta imagen, que no es otra cosa más que un teatro, de decirle a todo el mundo, yo estoy muy bien, estoy seguro, soy el rey, soy Juan Camaney, puedo con todos y yo soy la ley. Y puro cuento, ni puedes con todo ni con todas, ni eres el más picudo, chipocludo, ni morrocotudo. Todos de repente nos sentimos vulnerables, frágiles, pero qué terrible vivir en un mundo donde no se puede expresar el sentimiento profundo, donde todo el mundo dice, ay, ¿qué vamos a hacer para Navidad? Y abocarnos a lo material y no poder dedicar un momento a tocar los sentimientos. A nadie se le ocurre decir, este jueves nos juntamos todos a llorar, todos por nuestras tristezas. No llores, y menos los hombres. Los varones no lloran, somos fuertes, formales, chipocludos. Eso es la licopodiosidad. La gente, dice en la Filmina, estrés y ansiedad por mentir y por mentirse, por vivir una vida de artificio. Y luego está Natrum Mur, que probablemente es el medicamento más importante, no solo de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sino también el medicamento más importante de todas las circunstancias psicosomáticas. Natrum Mur, sí, tiene gran depresión, represión emocional y resentimiento, reprime emociones, reprime su identidad. Pero cuando decimos resentimiento, hay que recordar que nos referimos a resentimiento, represión de los sentimientos, reciclamiento de los sentimientos. Todos somos Natrum, desde el sentido en que hemos sido educados desde la no expresión de los sentimientos. No llores, no pidas, no te rías a carcajadas, porque las niñas decentes no se ríen a carcajadas. No pidas, no exijas, no expreses sentimientos, no digas lo que sientes y sobre todo, no se te ocurra decir que le amas, porque te tasajea el corazón. Entonces, por mala experiencia, por otras cosas, sí, por cultura. Nos quedamos con ese silencio emocional. Porque callártelo y te lo callaste, no te expresabas y todo, y los problemas vienen aquí. Y entonces esto genera una serie de trastornos terribles. En el menor de los casos, Natrum se vive con ansiedad, con depresión, con estrés, no necesariamente con impulsos suicidas, pero sí con una actitud tremendamente autodestructiva. Pero también Natrum es el responsable de un sinnúmero de enfermedades crónico-degenerativas bastante graves, que luego pueden desembocar incluso en insuficiencias. Alguna vez decíamos que hay gente, por ejemplo, que cuando está ansiosa se torna muy malhumorada. Y eso es muy característico no solo de Ignatia, sino también de Nux vomica. La gente que tiene estrés y ansiedad reactiva, el irritable, el colérico, el jefe que está súper estresado porque pues, es el gerente general de empresa Surruchaga y tiene que cubrir la cuota y entonces como no está saliendo, se vuelve un ogro y trata a sus empleados de una manera terrible, a sus hijos, está reactivo. Pero bueno, déjenme decirles algo, eso es más sano que caer en Natrum Mur, que el silencio. No es lo idóneo. Sí, pues no es lo idóneo para el ambiente. Claro, pero al menos lo está sacando. Pero al menos lo saca y no se convierte en un Natrum Mur todo reprimido, con resentimientos y demás. Y Nux ayuda a que esta agresividad, a que este estado de mal humor se convierta, por ejemplo, igual que el Licopodium, en un liderazgo luminoso, donde la persona, en vez de irritable, se vuelve una persona propositiva para los demás. Y es un medicamento también genial. Personas que se han ido desgastando porque les encantan los retos y entonces pues, de repente se sienten medio raspaditos. Y luego está Fosforicum acidum, que es un gran medicamento
para estados muy crónicos emocionales, penas crónicas, continuas, ansiedad crónica, continua. Cuando alguien ha vivido una circunstancia emocional de ansiedad, de estrés, de depresión, pero de mucho tiempo, y que ya se confunde con cansancio, debemos de pensar en fosforic acid, o en sepia, o en muriatic acid, pero fosforic acid es quizá el más importante. Es para las penas continuas, para esas personas que cuando no les llueve, les llovizna. Luego está pulsatila, cuya clave en la ansiedad, en la depresión, sobre todo en el estrés, es una sensación de no ser querido, de que la gente no le tome en cuenta, ese miedo a no tener apoyo para enfrentar la vida, gente que ante el estrés, ante la ansiedad, se tornan inmaduras y hasta con rasgos infantiles, mujeres y hombres. Y Pulsatil es un medicamento precioso, porque aunque su tema es este deseo de ser querido, cosa que todos tenemos, que levante la mano aquí en casa el que no quiera ser amado bien y bonito. ¿Quién quiere que lo quieran bien y bonito? Pues yo, ¿verdad? Todo el mundo. Pero el tema no es que te quieran, es que tú te quieras. Y es la magia de Pulsatila como medicamento del alma. Insta a tener una autoestima sana y nutricia, a querernos, amarnos bien y bonito. Y si yo me amo bien y bonito, ¿saben qué sucede? Que al otro, al de enfrente, nada más le quedan dos opciones. O se ama y ama bien y bonito, o muchas gracias Dios, por mis viejos, como dicen. Así es. Entonces, Pulsatil es este medicamento para personas que se han vivido con mucha ansiedad y estrés, pero por temas afectivos, y que incluso pueden volverse migajeros, ahí aceptando morusas de amor. En términos modernos, para los migajeros y migajeras, Sí, Pulsatila. Pulsatila. Mira, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, decía una canción de Ferrusquilla del siglo pasado. Y eso es Pulsatila, pues ahí cuando tengas tiempo. Pero no es el hecho de que dámelo todo, como diría una platina, una laquesi, sino dátelo tú a ti mismo, a ti misma. Y por último, Estafisagre. Estafisagre es este medicamento para aquellas personas, ya lo hemos dicho, que atraen la calamidad, que les pasan un montón de tragedias, para esas personas que viven indignaciones siempre. Pero aquí el tema es que esta ansiedad, este estrés, esta depresión, es a costa de su integridad y de su valía. Gente que se estresa por verdaderas y absolutas tonterías y terminan muy, muy mal. Estafisagre es una persona que tiene varias claves. Una de ellas, ya lo dijimos, es que atraen la calamidad. Y la otra es la victimez. Se viven víctimas, son tapetosas, atraen todo tipo de circunstancias adversas. Y estas personas incluso boicotean su curación, boicotean lo bueno. Si alguien les ayuda, pues de repente pueden boicotear esa ayuda. Si un medicamento le está haciendo bien, lo pierden. Si tienen un buen trabajo, renuncian porque alguien los vio feo. Son muy de buscar este tipo de circunstancias, y entonces viven a la quinta pregunta. Estos son los medicamentos más importantes de ansiedad. Y bueno, ahorita vamos a pasar al meollo de este tema, que es ya la depresión con pensamientos e impulsos suicidas. Pero antes de eso tenemos pues sí, por aquí saludos a toda la ahí gente está que nos ve. Teresa Lara, que nos está viendo como cada charla de café, que Saludos. está aquí en contacto. Saludos, Tere. Estela Almaraz, muy buenas tardes. Carmen Salmerón Vázquez, muy buenas tardes. Lucy Elvira dice buenas tardes a todos. Saludos, doctor Quintero y doctor Oñate, muchísimas gracias. Saludos. Ana Pedrosa, saludos. Teresa Morales, Saludos, esperándolos con mucho gusto, queridos doctores. Aquí estamos con mucho gusto. José Catarino, buena tarde. Esther Pedrosa dice que excelentes ponentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esther Becerra dice que mil gracias por su sabiduría, muchísimas gracias por sus palabras. Cristina Ledesma, saludos, gracias por compartir. A ver, aquí dice Rosalía Arteaga Ramírez, pregunta, buen día, si uno no tiene en la mano esos medicamentos que mencionan, pero tenemos caléndula 1, 2, 3, ¿se le podría dar a alguien con crisis de ansiedad?
Yo creo que sí, pero fíjense que estamos a tiempo de comprarlos, tenerlos Sí, a la claro. mano en el stock para dar algo bien oportuno. Caléndula, claro, yo de mi perspectiva, Nos dicen los doctores caléndulos. Entonces, en la caléndula se puede dar antes de un estado, o algo que me quedó muy grabado en una conferencia tuya hace muchos años, que dijiste, la caléndula te regresa a un estado previo a la enfermedad o a la situación que viviste. Entonces, creo que podría interactuar muy bien, pero sin embargo, estos Y más en medicamentos potencias más altas. más altas, es a Sí, lo sí. que iba. En esto va como muy potencias la fórmula de las caléndulas físicas, porque pues, son más para los desgastes o lesiones orgánicas, tisulares, profundas, Intracelulares. intracelulares. Y en unas potencias elevadas, pues vamos a regresar a esos estados emocionales previos, antes de la lesión o del golpe emocional, del dolor emocional. Entonces, pues por ahí puede quedar. Pero, pues estamos a tiempo de tener ahí un medicamento en una potencia más adecuada para que sea óptimo el manejo Claro, en ese claro, momento claro. de crisis, ¿verdad? Eloísa Mata nos manda saludos, muchas gracias Eloísa, saludos. Aquí viene un caso, yo creo que con este vamos porque ya literal vienen varios signos. Ya lo Dice, vi aquí. bonita tarde, saludos y un abrazo, es para Rebe Palomar. Dice, para depresión con opresión en el pecho, dolor de cabeza occipital, mira, ahí van varios de los signos y síntomas que habías dicho. Quieren llenar el vacío con comida, deseos de venganza, miedo a perder a otro miembro de su familia y no por muerte. Esconde su depresión haciendo bromas y distrayéndose. Prende la TV para no pensar. Todo se le olvida, tiene hipotiroidismo, pues buenas, ¿verdad? Si estamos, parece lotería, yo soy. Dice, tiene tiroidismo que se agravó desde enero de este año, que fue cuando su hija la abandonó y su padre acaba de morir. Se siente traicionada, herida, frustrada, con mucho coraje, quiere ser madre por quinta ocasión, imagino que dice, para llenar el vacío que dejó su hija. Pero sabe que no es una opción. ¿Podrían ayudarme con este caso, por favor? Pues yo creo que sin duda hay un tema de duelo ahí profundo. Muy ¿no? fuerte, muy Porque el duelo no nomás fuerte. es la pérdida, ahí mismo No. dice, no nomás por la pérdida No, física, también las pérdidas sí. del... Y aquí hay una doble pérdida, una la doble pérdida de su pérdida. padre. Sí, y me llama la atención varias cosas. Una, por ejemplo, la evasión. Prende la televisión, trata de no tocar, de no distraerse, tocar, no llegar a esas fibras. y a través de bromas. Y esto es muy característico de Natrum muriaticum. Natrum muriaticum es el gran medicamento de estas personas que ríen para no llorar. Decía un poema de Juana de Barbarou, el de despecho. ¿Quién dice que estoy triste? ¿Cuándo más alegre que ahora me viste? Si ven en mis ojos que aparece la humedad del llanto, es por el esfuerzo de reírme tanto. Y eso es bien característico de Natrum. Y otro detalle muy importante, Natrum muriaticum es uno de los medicamentos más tiroideos y abarca tanto cuestiones de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Probablemente es de los más importantes, por ejemplo, en síndrome de Hashimoto, donde hay estas tormentas tiroideas y me llama mucho la atención. Incluso Natrum puede tener este deseo de tener hijos para compensar las propias carencias. Me gustaría a mí, claro, habría que ver más características, cómo es la paciente, si es violenta, si es calurosa, pero cómo duerme, pero ya con esto yo podría rasgos muy característicos un Natrum para iniciar. Qué caso tan más interesante. Bueno, pues por aquí Anaída Alejandro dice, nadie como el doctor Gilberto para enseñarnos homeopatía y para amar la homeopatía. Eso es un hecho. Gracias. Yo me enamoré de la homeopatía gracias al máster que tengo aquí a un lado. Que no saben la dicha y la bendición de tener un amigo como el doctor Gilberto. No, pues la dicha es mutua. Es algo increíble. Es algo maravilloso porque es algo muy bonito. La homeopatía nos ha unido. Les voy a contar algo que pasó bien chistoso en Morelia. Cuando me estaban presentando para dar la ponencia, me dijeron al doctor Adolfo Quintero. Les dije, es que mi presentación decía por Gilberto Quintero, porque los créditos son del hermano. Les dije, casi, somos hermanos. Somos hermanos. Somos colegas y somos vecinos, así que... Ya, Santa Teresianos, empezamos siendo colegas, vecinos, luego amigos, y pues ahora ya está hermanos, claro que sí. Y es un placer para mí. Gracias por sus palabras y es un placer estar con ustedes. Así es, dice Mayra Alvarado aquí, buenas tardes, me podrán pasar algún número para hacer una cita y les contestarán en privado, ¿vale? Dice Javi Sánchez, saludos, gracias por compartir, gracias Javi por estarnos viendo. Noemí Durán Bio dice, buenas tardes, saludos, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Marcos Antonio Contreras González, saludos al maestro Gilberto.
Angeliquita Jaime, saludos doctores de Angélica La Torre, saludos Gracias, Angélica. saludos. Dice Estela Almaraz Camacho, buenas tardes, ¿a qué potencia comprar los medicamentos? Pues yo creo que ahí con las potencias vamos a dejarlos mucho que últimamente me funciona al criterio del homeópata, de que ustedes que lo van a prescribir, más sin embargo considerar que este tipo de cuestiones emocionales, mentales, depresiones y que tienen que ver con la emoción de una potencia Altas. Aquí estamos hablando de potencias altas. Puede ser una 200, puede ser una 1000, incluso en circunstancias muy crónicas y con una muy elevada semejanza, una 10.000. Hay que recordar algo muy importante. Lo que siempre hemos dicho, las potencias no son unidades internacionales de penicilina, ni tampoco son voltaje, porque la gente quiere algo muy fuerte, muy potente. No, la homeopatía es profunda. Y a mayor semejanza, mayor potencia. Es la clave, potencia, la clave es esa. Yo les digo, de hecho, me encantaba, no sé si ahorita, creo que sí, se me fue el rollo, pero está el uso de las altas potencias en su catálogo. Sí está, Hasler, ahí está. Sigue apareciendo, chéquenselo. Ahí Porque de viene. verdad, yo les decía justo ahora en la conferencia en Morelia, la alta potencia, no le tengan miedo, nomás busca la similitud. Exactamente. ¿Y qué es lo mejor que puedes obtener? Que una sola toma cure todo. sea suficiente. Bueno, antes de continuar, aquí hay una pregunta que me gusta mucho de Argelia Merit. Dice, saludos queridos doctores, como siempre, una excelente charla, información, gracias por todo lo que comparten, muchas gracias. Pero tiene una duda, y esa duda está muy padre, porque creo que lo he escuchado de ti en varias ocasiones. Dice, ¿puede darse una fascitis plantar por estrés? Por miedo a seguir adelante y no saber hacia dónde ir y que eso afecte querer caminar. ¿Y qué medicamentos se podría dar? Yo creo que 100%. Contundentemente. O sea, sí, es curioso que cuando una persona quiere, porque lo hemos visto, quiere hacer algo y no se anima, dolor de rodilla. Quiere hacer algo y no se anima, dolor en todos los miembros inferiores, porque no puedo avanzar. Una fascitis plantar. Claro. Y por ejemplo, hay varios medicamentos en fascitis plantar, pero hay por ejemplo uno, aquí se me vienen dos a la mente. Por ejemplo, Antimonium crudum tiene fascitis plantar, tiene callos que le impiden caminar. Aquí hay un estado de evasión, pero aquí es algo un poquito diferente, el miedo de enfrentar cosas. Inclusive medicamentos tal cual como carcinosin pueden llegar a tener no solo fascitis plantar, pueden llegar a tener, por ejemplo, enfermedades tan graves como fibromialgia o espondilitis anquilosante, y hay un trasfondo psicosomático de un miedo terrible a enfrentar la vida, a enfrentar su vida. Cuando yo empecé a estudiar homeopatía hace algunos meses, allá en agosto de 1984. Unos meses. Yo todavía ni nací, hermano. No me digas eso. Calla. Sí, ya tengo muchos años en esto. Era menor de edad, pero bueno, vengo de una familia de homeópatas. Y yo recuerdo a mis maestros con mucho cariño, porque imagínense, pues ni siquiera era mayor de edad, era mocoso, muy preguntón, muy preguntón, y mis maestros, todos ellos me contestaban, y yo hacía este tipo de preguntas, que si tenía alguna conexión, lo físico de los medicamentos con lo mental de los medicamentos, lo físico de los pacientes con lo mental de sus vivencias, y me decían, pues sí. Y decía, ¿pero cuál es la conexión? No, pues vas a tener que investigarla tú. A estas alturas ya hay muchísima información sobre psicosomática, sobre estas conexiones psicológicas del cuerpo y de la mente. Lateralidades. Sí, claro, las lateralidades tienen que ver con cuestiones emocionales. Los medicamentos que tienen lateralidad izquierda tienden a tener más conflictos con el interior. La quesis, Naturmur. Los que tienen lateralidad derecha tienden a tener más conflictos con el tema exterior. Un licopodium, un calicarbónico. Entonces, definitivamente que estos temas de lo que está detrás a nivel mental es más importante que la enfermedad. Ahorita que mencionaban este caso de fascitis, recuerdo uno donde mi alumno le había dado un montón de medicamentos, todos los medicamentos específicos, y había mejoría parcial. Cuando encontramos cuál era el meollo emocional, se curó. Y así como lo decías, hermano, una toma con eso. Por eso sí es muy importante lo que decía Hahnemann, curar lo mental, lo físico se curará por añadidura. Y somos unos, no nos podemos desconectar la mente
del cuerpo. Estos serían algunos medicamentos dignos a tomar en Fantástico, pues vamos a seguir con otra presentación, pero antes de que salga con otra imagen, pues tenemos recién salido, ¿no, hombre? Huele como cuando te metes a esas farmacias de conveniencia que andan por ahí que huele a recién hecho, a panecito recién hecho. Recién salido del horno, que todavía no está a la venta, tenemos ahí, ¿por qué? Tenemos la presentación del libro del doctor Gilberto Quintero en la Expo, en la FIL, en la Expo Guadalajara en FIL, acompáñennos. Vamos a hacer ahí en nuestro stand, como lo hicimos lo hemos hecho año con año, presentaciones de libros, dinámicas y todo, pero ahora nos vamos a vestir de gala con la presentación del libro Pediatría Homeopática Moderna. ¡Ojo, moderna! Hay que actualizarnos, aquí está la forma de actualizarnos para manejar pediatría homeopática para todos los peques de nuestra casa. ¿Cuándo es la cita? La cita es el domingo 7 a las 12:30 en el stand J42 en Expo Guadalajara, en el área nacional. Literal, entran por la puerta principal, dan vuelta a la izquierda, por ahí van a seguir las letras en el pasillo J, a medio fondo, por ahí nos van a encontrar. Sería un placer acompañarnos a todos aquí, porque aquí nos piden mucho al doctor Gilberto y todo. Vayan, convivamos un momento, conozcamos el nuevo texto y pues más que nada nos dará mucho gusto. Será un placer encontrarnos por ahí. Contar con ustedes, así que los esperamos en Expo. Esperamos con mucho gusto. Y justo también, bueno, ahorita hablamos de la invitación al Domingo Cultural, pero también el Domingo Cultural tendrá un tema 100% relacionado, ¿sale? Pero bueno, pues vamos a la siguiente, Filmina. Sí, ahí está ya en pantalla. Hablando de tendencias suicidas, hay muchos medicamentos con impulsos, pensamientos, ideas suicidas, y estos son los más importantes de la materia médica. Aurum metallicum, aurum muriaticum natronatum, naja, natrium sulfuricum. Ahorita podemos hablar incluso de algunos más si quedará tiempo. Definitivamente que el más famoso, el más importante es sin lugar a dudas aurum metallicum, el oro dinamizado. Es el medicamento más suicida, es el que tiene más pensamientos, más impulsos, pero hay que subrayar algo también. Es probablemente el que tenga la depresión más oscura, espantosa y terrible. De hecho, esta depresión tan crónica, tan horrenda, tan infernal, ya ni siquiera es depresión, es desolación. ¿Qué entendemos por desolación? Pues la desolación es la noche oscura del alma, es la absoluta y total oscuridad del ser. Estas personas, la gente aurum, suelen ser personas con una culpa total, absoluta. Gente que se siente culpable de todo y sienten también un no merecimiento absoluto. Aurum por eso siente que no merece vivir. Incluso hay aurums que sienten que no merecen ni vivir ni morir. Hay una sensación de inadecuación, de que este mundo no es para ellos, de minusvalía, de abandono, de sentir que nadie los quiere, que hagan lo que hagan, están condenados. Y entonces estamos ante un estado de oscuridad total. En realidad, aurum, al igual que otros medicamentos como por ejemplo sorinum, pues son personas, son pacientes que viven literalmente en el infierno. ¿Qué es el infierno? Pues es la ausencia de Dios, es la pérdida total y absoluta de toda esperanza. Dante Alighieri, en su obra de la Divina Comedia, ponía un letrero en la puerta del infierno y decía: abandonad toda esperanza. Y esta es una persona que ha perdido toda esperanza. Por eso aurum no solo hay que tenerlo en cuenta en personas con impulsos suicidas, con pensamientos suicidas, que sí es muy importante, sobre todo cuando estas personas lo único que les mejora es pensar en que se van a matar, en personas que toda la vida han estado deprimidas, pero hay que tomarlo en cuenta en esos estados de tremenda oscuridad. Y también, muy importante, aurum es el gran medicamento de estas personas que si tú les preguntarías: oye, ¿tú has pensado en matarte? No, para nada. Pero todos los días se matan a pedacitos. Esa gente que se mata poquito a poco, el diabético, que es un suicida, porque a pesar de su condición tan grave, anda comiendo cosas que le hacen daño. La persona que tiene enfisema pulmonar o que tiene una enfermedad pulmonar, una enfermedad crónica, un EPOC, y fuma, y que todavía dice: de algo me he de morir. ¿Cómo que de algo? Pues de eso si sigues así. Un paciente con cirrosis hepática y sigue tomando.
O sea, todas las personas que se están autodeteriorando, Autodeteriorando. suicidando. Pues, Y si revisamos, pues probablemente todos tengamos un no pedacito de aurum por ahí. Sí, qué pedo. Ay, yo esto sé que me hace daño, Pero no. venga, porque en el fondo es esta falta de autoestima. Hay otro aurum, el aurum muriático naturatum, en personas que tienen como una combinación de naturum mur y de aurum. La diferencia es que aurum metallicum es una persona que se siente inadecuada, y en cambio aurum muriático naturatum es una persona que siente que ha sido tratada con mucha injusticia, se parece mucho a causticum, culpa a los demás. Y además, aurum muriático naturatum está muy indicado en jóvenes, en adolescentes, sobre todo esos que se cortan, como una forma de expiar o de aliviar el dolor interior que sienten, que es mucho peor. Fíjate que eso iba a decir, y dije autosuicidarse, dije, pues que si te suicidan, el suicidio es muerte, ¿no? Pero es fuerte, pero hablarlo, pero más cuando ves a un miembro, y ahora sí, pasando al tema, cuando ves a un miembro de una escuela, un compañero, un miembro de tu familia que se está haciendo daño, o sea, Sí. ¿en qué momento se nos perdió Eso es algo bien terrible. esa conexión para darnos cuenta de que las personas que están a nuestro alrededor necesitan? Por eso hay que ser empáticos. Sí. Creo que a mi consulta me han llegado personas con anorexia y bulimia en el tema de cuestiones nutricionales. Y que tienen este matiz. Y que van con matices de autodestrucción. Claro. Y pues lo que tenemos que hacer es saber actuar. Yo creo que una de las hermosas bondades de la homeopatía, y como sí, todos lo sabemos, es el alcance pues emocional que puede tener un medicamento. Que puede muchas veces ser instantáneo. Es increíble lo que estos medicamentos pueden hacer. Hay que todo prepararnos. Ahí está el contenido de esta información, porque creo, como alguien por aquí lo comentó, ahorita se me fue el nombre de la persona que lo comentó, pero dijeron, no existe un tema, aquí Salvador González Aguirre dice, sí, no existe un tema más actual que este. Claro, o sea, claro. Por eso cuando hemos hablado de este tema se han llenado los sí, foros, hermano. Y por ejemplo, en el boletín del mismo tema vienen muchos más medicamentos que por cuestión de tiempo no podemos. Vienen otros medicamentos también con rasgos suicidas. Los pueden encontrar los pueden pedir en cualquier de sus pedidos, que les pongan por favor el boletín para que vean esto. Sí, claro. Sí es algo que tenemos que voltear a ver, claro, urgente, de manera urgente, porque aparte de la situación real, del nombre de estrés, de todo, aparte hay otra situación que son las redes sociales. Sí. Que puedes tener, no sé, voy a poner un ejemplo que está ahorita en tendencia en redes sociales, que ganó Miss Universo, el certamen de belleza, y que fue en México, pero que empiece el hate de toda la gente de que si fue ¿cómo se dice cuando no es legal? Que si fue fraude, que si no fue fraude, que si... ¿Y hasta dónde llega la gente a participar, a clavarse? Ay, sí, terrible, todo lo que se mueve. Otras personas que de repente voltean y dicen, ay Dios, aquí tenemos a la Miss Universo, y yo tan feo, y yo tan fea. Y que tengan la emoción de por quererse generar pura... ¿Qué cosas? ¿Cómo? Y volvemos a lo que decíamos al principio de esta charla. Salimos. Todas estas cosas nos sacan de nosotros mismos. Y la homeopatía nos invita a volver a nuestro centro. Dos últimos medicamentos para ya despedirnos. Naja tripudians, que está indicado en esos cuadros de depresión endógena donde aparentemente no hay una causa, que sí la hay. Muchas veces puede ser inconsciente, pero puede asociarse, por ejemplo, a trastornos mentales, o en mujeres, por ejemplo, que siempre han tenido conflicto con otras mujeres. Es muy característico de Naja tripudians, que es el veneno de la cobra. Tiene estos mapas. Y Natrium sulfuricum, cuando tiene una causa muy orgánica, ya sea, por ejemplo, traumatismo cefálico. Es un medicamento precioso. Hace poco tuve un paciente que había tomado varita carbónica durante toda su vida, porque decía, es que pues a mí todo se me olvida, no soy una persona brillante, y sí, se le costaba mucho, de repente, como que se le iban las cabras al monte y hablaba cetáceo, y platicando, preguntándole, le dije, oye, ¿no te pasó nunca nada? ¿No tuviste un golpe? Sí, de chiquito, pues a mi papá me le resbalé y me caí de la azotea, y caí de cabeza. Esa es la clave de Natrium sulfuricum. Traumatismos cefálicos, incluso de muy larga data.
Y le dije, mira, no está de menos, aunque haya pasado eso hace 50 años, chance y pues podemos ver alguna mejoría increíble. Con unas tomas, esta persona empezó a desarrollar una capacidad mental impresionante. Y son de esas cosas que a veces no podemos explicar, pero que la homeopatía majestuosa, genial, cuasi milagrosa, alcanza. Y la verdad que pues, esto nos apasiona, nos fascina, y por eso nuestro gusto por compartir. Pues está llegando la hora más triste de los lunes antes del domingo cultural, que es la hora de despedirnos. Sí, pues bueno, primero voy a desear porque aquí de verdad hay comentarios muy padres ahí. Mírele Basi dice, muchas gracias, es la primera vez que los escucho y me encantaron. Qué gusto. Que estuvo en el simposio en noviembre, conocí al doctor Gilberto Quintero. Así qué que gusto. Sí, es un placer. Acá en YouTube también tenemos comentarios. Muchas gracias por su visita a la Ciudad de México. Estuvo genial la conferencia, dice Patricia de la Maza, muchas gracias. Un abrazo. Berenice Velasco manda saludos también. Alejandro Torres dice saludos, los admiro mucho y gracias por su disposición. Gracias. Y Hilda Herrera, saludos y gracias por su enseñanza. Y José Catarino Padilla por acá, como siempre, muy buena conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirnos, invitarlos, no se les olvide, tenemos una cita este domingo 30 de noviembre 2025 a las 10 de la mañana en el Salón Fiesta Guadalajara. Recuerden que abrimos puertas a las 9. Tenemos productos, tenemos libros en exhibición. Sí. Y tenemos un tema ad hoc. Ad hoc. Sí, porque el tema va a ser precisamente pediatría homeopática moderna. Domingo. Y Phil, o sea, miren, chéquense la calidad de... Ahí está la imagen ahorita ahí en la pantalla. Ahí está. Tenemos la invitación a la presentación del libro. Tenemos otros grandes ponentes de la homeopatía. Va a estar presente el doctor Javier Vidales, el doctor Belisario, va a estar de Homeópatas Puros, saludos, va a estar también el doctor Roberto Navarro, el doctor Fernández Lira, así que pues ahí los esperamos, hay que poner el doctor Gilberto Quintero, que ya pasó ahí la imagen, claro, acá, sí. Los esperamos con muchísimo gusto. Es el único stand 100% homeopático en la FIL. ¿A qué se les invita? Se nos invita a poner nuestro granito de arena con la asistencia, con el flujo, con esa hermandad que nos caracteriza. Compártanlos con sus compañeros homeópatas de acá de Guadalajara, si no están acá, que puedan asistir, porque hay algo que está en tendencia ahorita. Hemos tenido reuniones con muchísima gente del gremio homeopático. Los invitamos a todas las personas que quieran buscarnos, que necesiten algún apoyo representativo, escuelas, congresos, demás. Búsquenos, acérquense, porque la única misión de la homeopatía pues es que permanezca, ¿no? A pesar de circunstancias, de lo que pase, claro. Temporalidades. Así es. Y unidos lo vamos a lograr. Unidos lo vamos a lograr, así que los esperamos. Esa es una forma de poner un granito de arena, los esperamos. Gusto. Así que tenemos semanas arduas, porque en FIL estamos desde el día, ¿qué día? Desde el día 29 hasta el 7. De sol a sol. De sol a sol, así que 100% de ustedes, ahí cuando quieran acercarse, mucha gente tiene dudas y a veces van al stand a preguntarnos tratamientos, demás. Ahí estamos. Claro. Sí, puertas abiertas para toda la comunidad homeopática, amantes y filósofos de la homeopatía, ¿sí? Así es. Que los esperamos muchísimo. Ay, por último, se me andaba yendo. Todos estos medicamentos de los que se habló existieron en un paquete, en un kit, ¿sí? En un kit de medicamentos con este tema, ¿sí? Entonces, pues como diario me aviento yo mis de último momento, mis promociones de último momento. Si desea adquirir el kit con los medicamentos que se tratan para este tipo de problemas, que fue depresión, impulsos suicidas, ansiedad, lo tenemos disponible el kit. Pueden preguntar a su agente de ventas al 3616-6966. Por ahí va a aparecerles en pantalla el número. Los invitamos a que hablen, soliciten su kit y les dicen que nos vieron en charla de café y les daremos un 10% de descuento. ¿A tu cuenta? A mi cuenta. Yo pongo ese 10% para cada kit que nos compren. Pero
Lo tenemos vigente de estos días. Háblenos, díganos que nos vienen charlas de café. Y esperen noticias de la charla de café de diciembre. Nunca en la historia de charlas de café ha habido charla de café en diciembre. Pero ahora Pues vamos a tener un tema muy arrasador. interesante, Porque profundo. ustedes lo pidieron. Así es, para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para iniciar el año que entre bien? Con plenitud, ¿Por con qué, contundencia. por qué le andas pidiendo los deseos a las 12 uvas si se lo puedes hacer tú mismo? Vamos a hablar de un tema especial para iniciar el año con todo. Esperen la fecha, va a estar genial. Es una gran sorpresa. Queremos que lo hagan masivo para que esté toda la gente viéndonos porque va a haber respuestas, preguntas. Y va a haber, por primera vez, premios en vivo. Así que va a estar grande. Para cerrar con broche de oro. Así es. Y ya el próximo, y ahí van a ser. Y van a seguir las sorpresas. De otra Y van a seguir las sorpresota sorpresas. en enero, pero ya eso lo dejamos para esta charla. En gratitud. Muchísimas gracias a A su todos los atención. que nos Muchas estuvieron gracias. Un acompañando abrazo. en vivo. Ahí los dejamos, los comentarios, todas las personas que quieran seguir comentando, compartiendo y todo, será de gran Gracias. ayuda para llegar a más. Muchísimas gracias. Bendiciones. Excelente tarde. Gracias. Y feliz tarde.